señala, las variaciones ha sido básico en relación a algunos parámetros que conocemos. Acá está el pH de la sangre, y se entiende que esto se hace en sangre arterial, como en sangre venosa. Aquí está la concentración de bicarbonato, desde cero va aumentando el bicarbonato. Y aquí tenemos la concentración de hidrogeniones, que sí va disminuyendo, ¿no? Ese es la concentración de hidrogeniones. Entonces, si uno se pone al centro, acá está lo normal. Y claro, coincide con la concentración de bicarbonato. ¿Cuánto es la concentración de bicarbonato en sangre arterial? 22 a 26, ¿no? Entonces, bueno, acá está en 24, no hay problema. Y el pH arterial es 7.4. El rango es 7.35, 7.45, ¿no? Entonces en este rango normal. Ahora, si nos proyectamos para arriba, acá tenemos la concentración de hidrogeniones. Claro que nosotros no utilizamos la concentración de hidrogeniones, que acá nos están señalando, que sería 40 nanomoles de hidrogeniones. ¿Qué tomamos en cuenta acá? Porque cuando hablamos de equilibrio ácido-básico, no hablamos de concentración de hidrogeniones, hablamos de pH. ¿Y qué cosa es el pH? ¿Qué es el pH? Logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que eso está acá. Entonces, ¿esto qué, en vez de esto, con qué se trabaja? Con presión parcial de CO2, ¿no? Entonces, aquí está bien. Y según eso, se va desplazando. Si uno se desplaza para el lado derecho, entonces significa que el pH aumenta y entonces tenemos todo lo que es alcalosis. Si nos vamos hacia la izquierda, entonces tenemos lo que es la acidosis, porque el pH está disminuyendo. Ahora, si nos vamos hacia arriba, ¿no? Entonces los valores van a ir aumentando, en este caso, por ejemplo, la alcalosis, pero vamos a entrar en una alcalosis metabólica. ¿Por qué metabólica? ¿Por qué no respiratoria? Porque el bicarbonato está aumentando. Y si nos vamos para acá abajo, tenemos alcalosis respiratoria. ¿Y por qué respiratoria? Acá ya no pega el bicarbonato, sí estamos en pH. ¿Qué pasa aquí? La concentración de hidrogeniones está disminuyendo. Si la concentración de hidrogeniones disminuye, ¿qué está pasando con el CO2? Está disminuyendo. Y cuando disminuye el CO2, estamos en alcalosis respiratoria. Entonces, así se interpreta este tipo de gráficos, ¿no? Nos ayuda a entender, digamos, el movimiento y los cambios que se van a dar dependiendo de la concentración de bicarbonato y CO2, sobre todo, que es lo que nos interesa. Y aquí tenemos, también es un resumen, ¿no?, de la reacción metabólica desde el CO2, que se hidrata, tenemos el ácido carbónico y luego se disocia el hidrógeno y el bicarbonato. El CO2 está manejado por el oxígeno, por el pulmón, y el bicarbonato por los riñones. Listo. Entonces, aquí, si el CO2 aumenta, ¿qué va a pasar? Si aumenta el CO2, lo que tenemos es una acidosis respiratoria. Y eso va a dar lugar a dos procesos, ¿no? Uno a nivel del sistema nervioso central, entonces la ventilación aumenta. Si la ventilación aumenta, el pH aumenta. Eso significa que el CO2 disminuyó. ¿Quién hizo la regulación? El aparato respiratorio. Pero por otro lado también tiene una influencia sobre el grado del riñón. La expresión de hidrogeniones aumenta, la absorción del carbonato aumenta, y eso hace que la concentración de hidrogeniones disminuya, el pH aumenta. Ese es el trabajo del riñón. Lo mismo podríamos hacer para la alcalosis respiratoria, ¿no? Claro, bueno, sí, la alcalosis respiratoria. ¿Cuándo hay alcalosis respiratoria? Cuando hay la concentración de CO2 disminuye.
Y si disminuye, también va a dar las señales al sistema nervioso, y eso hace que disminuya la ventilación. Disminuye. Eso va a hacer que el CO2 aumente. Entonces hace la compensación. Por el otro lado tenemos que a nivel del riñón, ¿qué va a suceder? Disminuye la excreción de hidrogeniones y disminuye la reabsorción de bicarbonato. Acuérdense, el riñón ¿cómo maneja el riñón el bicarbonato y el hidrogenio? Eso sí deben acordarse. Los elimina juntos, de manera equitativa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Si hay un hidrogenio, lo absorbe, lo capta como un bicarbonato, ¿cierto? Entonces lo neutraliza y quedan allí. Si hay mucho hidrogenio, el bicarbonato tiene, pero como hay poco bicarbonato, el hidrogenio va a ser eliminado, porque no hay quien lo capte. La orina se vuelve ácida. Si hay una alcalosis por mucho bicarbonato, están los hidrogeniones, el hidrogenio neutraliza el bicarbonato, pero como hay mucho bicarbonato, el bicarbonato se va por la orina alcalina. Están jugando uno a uno, trabajan los dos. ¿Listo? Entonces, si hay, en este caso, habiendo una alcalosis respiratoria, ¿qué cosa hay en aumento? ¿Qué cosa hay? Está el bicarbonato aumentado, dijimos, ¿no? Pero ¿cómo va a compensar el riñón? Va a disminuir la cantidad de bicarbonato absorbido, lo va a dejar ir, porque está en alcalosis. Y el hidrógeno también obviamente va a ser disminuido en su excreción, se va a ir también el hidrógeno. Nos vamos para el lado del metabolismo. Si hay acidosis metabólica, eso significa que hay un aumento de los hidrogeniones. Claro, eso va a estimular a la respiración, como nos mencionaba, ¿cierto? Pero también, ¿qué va a suceder? El riñón va a aumentar la excreción de los hidrogeniones. Va a aumentar la reabsorción del bicarbonato. Y eso va a hacer que el hidrogenio disminuya, el pH aumenta. Y por el otro lado, en una alcalosis metabólica hay exceso de bicarbonato. Entonces, la excreción va a disminuir la absorción del bicarbonato y la excreción de hidrogenio. Eso hace que el pH disminuya y por lo tanto los hidrogeniones aumentan. Claro que también tiene su señal hacia el sistema nervioso, ¿no? Entonces, de esa manera, el organismo controla el equilibrio ácido-básico. Ahora bien, dentro de los mecanismos que se tienen para mantener el equilibrio está el taponamiento intra y extravascular, la compensación respiratoria, la excreción renal de ácido, la reabsorción y regeneración del bicarbonato, manejado tanto por el riñón como por el pulmón. Pero no debemos olvidar que las células también juegan un papel, ¿no? Las células, por ejemplo, si hay una concentración elevada de hidrogeniones, los hidrogeniones van a entrar a las células. Eso es un mecanismo compensatorio. Pero a cambio, porque están entrando cargas positivas, ¿quién va a salir? Potasio. Entonces, ¿qué complicación podemos tener cuando hay una acidosis? Una hiperpotasemia. Claro, porque el potasio está saliendo para hacer la compensación. ¿Y qué más también va a salir? Va a salir el sodio. Entonces, cuando hay una acidosis, no solo se queda el hidrógeno haciendo el papel de malo, sino también van a empezar a jugar el potasio y el sodio. Entonces vamos a tener las alteraciones, ¿no? A ese nivel. Ahora bien, veamos esto de una manera más o menos resumida. Tenemos las alteraciones del equilibrio ácido-básico. Están los trastornos metabólicos y los trastornos respiratorios. Como mencionamos, si el trastorno es metabólico, la compensación es respiratoria, ¿no es cierto? Ahora bien, va a modificarse la respiración, puede haber hiperventilación o hipoventilación, dependiendo del caso. Si el trastorno respiratorio, entonces lo que vamos a tener es una modificación por parte del riñón
y va a haber eliminación y o retención de hidrógeno y bicarbonato, dependiendo del caso. Pero miren, cuando hay una alteración del equilibrio, la compensación por parte de los pulmones es rápida, mientras que del riñón es más rápido. Ahora bien, si vemos un trastorno ácido básico, en este caso una acidosis metabólica, si es acidosis, ¿cómo es el pH? Disminuye, ¿no es cierto? Muy bien, pero es metabólica. ¿Eso qué significa? ¿Quién está alterado? ¿El CO2 o el bicarbonato? Bicarbonato. El bicarbonato. Entonces, una acidosis metabólica disminuye el pH y eso es debido a que el bicarbonato disminuye. Ahora bien, ¿qué cosa hace el pulmón? Disminuye el CO2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay hiperventilación. En una alcalosis metabólica, claro, el pH está elevado y eso significa que el bicarbonato está elevado. ¿Qué pasa con el CO2? Se eleva como mecanismo compensatorio. ¿Qué significa? Que la respiración aumenta, disminuye. Disminuye. En una acidosis respiratoria, claro, el pH disminuye, el CO2 está aumentado. ¿Qué cosa hace el riñón? Aumentar el bicarbonato. En una alcalosis respiratoria, el pH está aumentado, el CO2 está disminuido. Por eso que en una hiperventilación hay una alcalosis. Si no, hagan la prueba. Hagan este ejercicio, empiecen a respirar profundamente y rápido. En un momento van a ver, se van a marear y se van a caer. ¿Por qué? ¿Por acidosis o por alcalosis? Por alcalosis, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa va a hacer el riñón como compensación? Va a eliminar bicarbonato, va a disminuir el bicarbonato. Bien, entonces, teniendo el panorama, por un lado tenemos los amortiguadores que son químicos. También ya los conocemos, ¿no? Está el bicarbonato. Aparte del bicarbonato, ¿quién más está? Dos más nos faltan. El sistema amonio, amoníaco y fosfato. Son los tres, pero que acá solamente nos pone el bicarbonato. Y también que vendrían a ser buffer inorgánicos, ¿no? Y está el buffer orgánico que vendrían a ser las proteínas. Eso es entonces todo el sistema que se llama químico. Que vendría a ser la forma en que son los mecanismos que actúan de manera inmediata, en el momento, en segundos. Mientras que lo que estábamos comentando con respecto a la respiración actúa así, pero es de manera inmediata, en minutos. Y finalmente, el otro componente es el riñón, pero que actúa más lentamente, es tardío. Estos son rápidos, pero breves. El aparato, la función respiratoria es inmediata, ¿cierto? Sí tiene buena capacidad y puede equilibrar, ¿no? Pero el que hace el trabajo de fondo, de corrección, es el riñón. Y es el más poderoso. Y es el que mantiene la base, ¿no? Entonces, sí, pero es mucho más lento y actual. Y como se demora, los otros son los que tratan de hacer o hacen el equilibrio. Y hay que recordar que ellos trabajan de manera bajo el principio isohídrico. Si uno está trabajando, digamos, con el sistema de taponamiento, la concentración de hidrogeniones va a ir variando y eso va a comprometer bien a los pulmones o bien el riñón. Como estamos viendo, si el riñón por alguna razón ha hecho una alteración, el pulmón trata de equilibrar. Y si el pulmón ha tenido un problema, el riñón. Pero también vale de la siguiente manera. Si el pulmón está equilibrando la reacción o lo que se alteró del equilibrio ácido básico, no es que el riñón esté esperando que él haga su trabajo. No, también ya empieza a trabajar. Entonces los tres trabajan simultáneamente. Y ese es el principio isohídrico. Que los tres, mientras uno está trabajando, haciendo la corrección, el otro también ya lo está haciendo.
no está esperando que resulte, digamos, el pulmón hizo la compensación para que recién el riñón entre a trabajar. Esto nos parecería así, por lo que estamos diciendo acá. Si los buffers químicos actúan ya muy bien y el aparato respiratorio está esperando, no, nada, el aparato respiratorio ya está también aumentando y disminuyendo la respiración. Lo mismo hace el riñón, ¿no?, en su función. Por otro lado, recordemos lo siguiente, más bien ya eso en cuanto a los buffers. Un buffer tiene el pK, ¿cierto? ¿Y qué cosa es el pK? La constante de equilibrio. Es el logaritmo negativo de la constante de equilibrio. ¿Pero qué nos señala el pK? Claro, pongamos que acá está el pK. Todo sistema tiene un ácido y una base. No, todo sistema amortiguador tiene los dos. Si los dos están en la misma proporción, ¿no es cierto?, están en equilibrio, eso define su pK. Entonces, un amortiguador es una sustancia química, tiene su pK. Y con ese pK, tanto la concentración del denominador como el del numerador como el del denominador son iguales, 50-50. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de amortiguadores, como tiene tanto ácido y tiene sal, pueden equilibrar tanto a los ácidos o neutralizar tanto ácidos como alcalinos en igual proporción. Están a su máxima potencia. Ahora bien, si ese pK es igual al pH, entonces esa sustancia química, en ese pH en el cual está, tiene capacidad tiene ácido y sal para amortiguar en igual manera ácidos o bases. Listo, muy bien. Entonces, si tenemos el pK del amortiguador a un pH, entonces se puede variar el ácido o puede variar la base, entonces puede cambiar, puede desplazarse para arriba o para abajo, pero el pH no cambia o cambia muy poco por esa gran capacidad que tiene para neutralizar. Podemos, por ejemplo, en este caso, añadir ácido en buena proporción desde este punto hasta aquí, y miren, solo se desplaza el pH en este sentido, es poco lo que se desplaza. Pero si nos ponemos acá, como nos ponen el ejemplo, acá más bien ya no tiene mucha capacidad. Entonces, si estamos ahí arriba, su capacidad de neutralizar ácidos es muy poca. Entonces, si aumentamos un poquito de ácido, el pH rápidamente disminuye, se vuelve así, porque no tiene buena capacidad. Tiene mayor capacidad de neutralizar alcalinos, pero no ácidos. Entonces, cuando se agrega el ácido, entonces en este punto está en su menor capacidad para neutralizar ácidos. También, o en todo caso, tendrá mayor capacidad de neutralizar alcalinos. Eso se tendrá. Pero no, como sistema, no está en su mejor punto. Resulta que el sistema de bicarbonato trabaja a este nivel, donde no está en su plena capacidad, porque ese no es su pK, está lejos del pH. Pero ¿por qué es el más potente que tenemos? Porque el bicarbonato y el CO2 lo maneja el riñón y los pulmones. Como les comentaba, ustedes quieren ser poderosos, únanse con los poderosos. Claro, mi padrino y mi papá son los poderosos. Entonces, si me pasa algo a mí, está mi papá y mi mamá, ¿no? Ellos son los poderosos, o mi padrino. Por eso el sistema de bicarbonato, a pesar que no está en su plena capacidad, digamos, es como neutralizador del equilibrio, es poco, pero tiene buen apoyo. Entonces, eso sí significa o explica por qué el bicarbonato sea el principal amortiguador a nivel extracelular, ¿no? Sí, extracelular.
Solo para recordar también acá, tenemos los tres sistemas, ¿no? El bicarbonato, el sistema fosfato y el amonio amoníaco. Ya, pero el bicarbonato está limitado solo a la cantidad de hidrogeniones que se producen por nuestra actividad metabólica, por así en reposo, y por la respiración, ¿no? Cuando respiramos CO2 se convierte en hidrogeniones bicarbonato, 1,1. Listo, y trabajan así los dos. Entonces, para equilibrarse los dos, andan en equilibrio los dos. Pero si por ahí alguien toma su jugo de limón, ya aumenta el ácido. Y ese ácido no lo puede eliminar el pulmón. Y tampoco hay bicarbonato para neutralizarlo. No hay. ¿Por qué no? Porque, miren, una molécula de CO2 que se produjo, se hidrató, va a dar un hidrogenio y un bicarbonato. Claro, entonces, si el hidrogenio, producto de la respiración, está por allí, va a haber un bicarbonato que lo va a neutralizar. Lo mismo, si hay un bicarbonato por allí, hay un hidrógeno, lo va a neutralizar. Está uno. Eso en nuestra actividad metabólica. Pero como decimos, cuando comemos, ya empiezan a ingresar otros ácidos. Entonces, ¿quién los va a neutralizar? Se necesita nuevo bicarbonato. Y los otros dos sistemas, que a pesar de ellos también neutralizan hidrogeniones, pero dan lugar a nuevo bicarbonato. Entonces, buena cuenta, ¿qué cosa tiene el limón? ¿Qué ácido? ¿Qué ácido tiene el limón? Ácido cítrico. ¿Con quién va a ser neutralizado? Con un bicarbonato, sí, pero producido por estos sistemas. No por el que tenemos, producto de la respiración natural. Ellos lo van a neutralizar. Por eso se llama ácidos no volátiles, porque el ácido volátil, es este acá, el hidrógeno, es derivado del CO2, el bicarbonato y todo lo demás, ¿no? Y lo controla la respiración. Por eso se le dice, no se le dice en realidad volátil, nunca se dice eso. Pero cuando uno hace referencia a los otros ácidos, ácido láctico, ácido cítrico, lo que ustedes quieren, decimos ácidos no volátiles. Bien, hasta ahí vamos llegando. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, hemos hecho el repaso que hemos hecho en un mes. No hay preguntas, entonces avancemos. Ya, algunos detalles más que es necesario mencionar. Claro, cuando uno hace el estudio de equilibrio ácido-básico, eso se hace a través de los valores normales de gases arteriales. ¿Y qué se mide? El pH, cuyo valor normal está de 7.35 a 7.45, que mide la concentración de hidrogenías. La presión parcial de oxígeno está en 80 a 100 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 que va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y la concentración de bicarbonato que va de 22 a 26 equivalentes por litro. Listo. Esto se debe memorizar, lo debemos memorizar, porque de hoy en adelante es pan de todos los días. Ya ni siquiera les vamos a decir que deben saber esto. Se entiende que ya ustedes ya lo saben. ¿Listo? Y como ustedes lo saben, trabajamos en base a eso. Muy bien. También para tener un poco como un resumen y recordatorio. El pH depende tanto de la concentración del bicarbonato como del CO2. Claro, del CO2, entendiendo que el CO2 es directamente proporcional al hidrógeno. Pero no manejamos hidrógeno, manejamos CO2. Entonces tenemos que el pH depende de la concentración de bicarbonato y eso lo maneja el riñón. Y el bicarbonato es directamente proporcional al
pH. Si el pH aumenta, significa que el bicarbonato aumentó. O dicho de manera, si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta. Mientras que la presión parcial del CO2 más bien es inversamente proporcional al pH. Si el CO2, la presión parcial del CO2 disminuye, el pH aumenta. Ahora bien, el bicarbonato es el componente alcalino y el CO2 es el componente ácido. El CO2 es manejado por los pulmones. Listo, esto nos debe quedar bien claro. Solamente para, como ejercicio nada más, ¿no? Acá tenemos el pH en el rango de 7.35 a 7.45. ¿Cierto? Listo, ahí tenemos el rango. Y la fórmula que estamos manejando. La concentración de bicarbonato, que es el componente de base de este equilibrio ácido-base. Si el bicarbonato disminuye, ¿qué pasa con el pH? ¿Qué pasa con el pH? Disminuye, porque dijimos es directamente proporcional. Si el bicarbonato aumenta, ¿qué pasa con el bicarbonato? Aumenta, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. ¿Listo? Si el bicarbonato disminuye, el pH disminuye, acidosis. Si el bicarbonato aumenta, tenemos alcalosis. Mientras que el CO2, ¿no?, es inversamente proporcional al pH. Si el CO2 disminuye, ¿qué pasa? El pH aumenta, entonces se vuelve alcalino. Si el CO2 aumenta, ¿qué pasa con el pH? Aumenta, es acidosis. ¿Listo? Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no?, o sea, las alteraciones. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. Eso ya creo que ya lo tenemos grabado. Rápidamente. Si el pH disminuye, eso significa un valor de menos de 7.35. Muy bien, tenemos acidosis. Si la acidosis, ahora bien, tenemos dos condiciones. La acidosis puede darse por un aumento del CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Entonces tenemos acidosis respiratoria. ¿Quién va a hacer la compensación? El mismo. Si el bicarbonato disminuye a menos 22.000 equivalentes por litro, entonces tenemos una acidosis metabólica. La compensación es respiratoria. Si el pH aumenta por más de 7.45, ¿qué tenemos? Calor. Muy bien. Eso puede deberse a que el CO2 aumenta o disminuye. Disminuye por debajo de 35 milímetros de mercurio. Entonces tenemos alcalosis respiratoria y la compensación es renal. Si el bicarbonato, el bicarbonato aumenta o disminuye, aumenta por encima de 26.000 equivalentes por litro, entonces tenemos una alcalosis metabólica. La compensación es respiratoria. Listo, muy bien. Ahora entramos al juego. ¿Qué pasa acá? ¿Alguien? Porque ustedes estos cuadritos los van a encontrar en los textos. Pero, ojo, no todos los cuadritos coinciden. El asunto es darse cuenta en qué momento están presentando el cuadro. ¿Se acuerdan este cuadro que les he presentado? Claro, lo hemos entendido todos, ¿no es cierto? Ya, listo, muy bien. Pero miren, acá nos presenta esto. ¿Qué pasó? Hasta ahora lo estamos viendo todo estático. Acidosis, ya el CO2 aumentó, ¿no? El bicarbonato, ¿qué pasa con el bicarbonato? Acidosis respiratoria, el CO2 aumenta.
Listo. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Disminuye. No está bueno. Aumenta. Ya, tiene la duda corroe. Pongámonos en este caso. Hay una acidosis respiratoria, nos dice que es acidosis. Entonces, rápidamente uno dice acidosis, el pH debe estar disminuido. Listo. Pero tengo el CO2 y tengo el bicarbonato. Acá, ¿qué me está diciendo? Que el CO2 ha aumentado y el bicarbonato no. Ya. ¿Qué tipo de acidosis? Respiratoria. ¿De qué color se caballo blanco en otro? Ya, acá tenemos alcalosis respiratoria. Claro, el pH debe aumentar, el CO2 debe haber disminuido, el bicarbonato nada. Acidosis metabólica. Claro, el pH debe estar disminuido. El CO2 no nos dice que no pasa nada, pero alguien nos tiene que explicar por qué hay acidosis. Significa que el bicarbonato ¿sí? disminuyó. Tenemos alcalosis metabólica. Claro, el pH debe estar elevado. El CO2, nada, porque es metabólico. Y el bicarbonato aumentó. Miren este cuadro y este otro. La pregunta es, ¿son iguales? No son iguales. ¿En qué varía? ¿O por qué varía? Este cuadro ya nos dice la compensación. Mientras que el último que estamos viendo no nos está haciendo todavía la compensación. Y vuelvo a repetir, ustedes van a encontrar estos cuadros en los textos en diferentes momentos. Si no se dan cuenta, entonces ahí viene el problema. Para esto, los autores nos aclaran esta parte. Nos ponen un ejemplo. Por ejemplo, puede haber una alteración ácido-básica que está descompensada. ¿Y por qué está descompensada? Porque el pH es anormal. Puede ser ácido, puede ser básico, pero está anormal. Pero un componente, o ácido o base, está anormal. Lo que significa que el otro está normal. Aquí nos ponen, por ejemplo, el pH está disminuido. Acidosis, alcalosis. Acidosis. El CO2 está incrementado, ¿cierto? Pero el bicarbonato, nada. Entonces, esta es una alteración hidroelectrolítica descompensada. Está descompensada. ¿Listo? Tenemos otro caso. El pH está disminuido, ¿cierto? Y vemos acá, el CO2 está aumentado. El bicarbonato está disminuido. Si es pH disminuido es acidosis. ¿De quién será la culpa? ¿Del CO2 y del bicarbonato? Vean aquí. ¿De quién? Del CO2. ¿Pero qué está haciendo el bicarbonato? Está disminuyendo. Yo creo que no es así. Está disminuyendo el pH. ¿Por qué? Porque el bicarbonato disminuyó. ¿Y qué está haciendo el pulmón? Está tratando de eliminar el CO2. Está tratando de compensarlo. Claro, ustedes se han guiado de lo que estaba arriba, ¿no? Claro, pH, acá me dice, el pH está disminuido, pero debe haber una explicación. Si el CO2 aumenta, ¿a qué deberíamos tener? Alcalosis. Pero acá en esto no estamos en alcalosis, está en acidosis. Entonces, el culpable es el bicarbonato, entonces aquí sí está disminuido. Por eso el pH disminuyó, ácido. Y más bien lo que está tratando el pulmón es eliminar, ¿no? El CO2. O mejor dicho, aumentar el CO2. Entonces el CO2 está aumentando.
para hacer la compensación. Entonces, ¿qué tenemos? Que el pH es anormal y los dos componentes están anormales, los dos. ¿Por qué? Porque uno es el que está alterado y el otro está tratando de compensar. Eso se llama una alteración, un ácido básico parcialmente descompensado, o si quieren, parcialmente compensado. Depende cómo ven el vaso. El vaso a la mitad está medio lleno o medio vacío. Entonces acá pueden decir parcialmente descompensado o parcialmente compensado. Ya, ustedes eligen. Pero miren qué pasa en el último. El pH está normal, pero los otros dos están alterados. Significa que uno de ellos estuvo mal y el otro lo compensó. Y por lo tanto los dos están alterados. Pero los dos están alterados, ¿cierto? Uno porque se alteró y el otro porque está tratando de hacer la compensación y sí lo logra. Y el pH, por lo tanto, es normal. Y eso se llama, claro, ya no se llama, es un desequilibrio, sí, porque esto todavía tiene que corregirse, pero ya está compensado. Es una alteración hidroelectrolítica compensada, porque se corrigió el pH. Listo, muy bien. Yendo un poco más de manera específica. Por ejemplo, en un caso de acidosis respiratoria, que se puede dar, por ejemplo, cuando hay una neumonía, un asma, una obstrucción de las vías respiratorias, enfisema, o una lesión del centro respiratorio que deprime la respiración. Y esto puede pasar muchas veces cuando uno da depresores del sistema nervioso central. El alcohol. Claro, el alcohol. Ahora que se acerca a las fiestas, mucho cuidado. Claro, uno puede encontrar una persona que vivió bien echado en la vereda, entonces se fue a otro lado. Se puede ir por dos cosas. Bebió tanto que le dio un paro respiratorio, una acidosis, o por congelamiento, que es la otra posibilidad. ¿No? Entonces, ya, cuidado. Ya, tenemos la acidosis respiratoria. Si decimos acidosis respiratoria, significa que el pH está disminuido, el CO2 aumentando. El bicarbonato no entra todavía. Y por lo tanto, esta es una acidosis respiratoria descompensada. ¿Qué sucede después? El pH sigue disminuido, el CO2 está aumentado. El bicarbonato, ¿qué está haciendo? Está aumentando para equilibrar. Entonces estamos en una alteración hidroelectrolítica o una acidosis respiratoria parcialmente descompensada. Y finalmente, miren, el CO2 está aumentado, el bicarbonato elevó, pero el pH ya es normal. Este equilibrio está compensado. En la acidosis metabólica, el pH está disminuido, el CO2 no pasa nada, el bicarbonato está disminuido. Listo. Es un desequilibrio descompensado. Y viene acá la compensación. Es metabólica, ¿no es cierto? ¿Qué está sucediendo? El CO2 está disminuyendo. Entonces, una alteración parcialmente descompensada. Y finalmente, se logró la compensación. El pH está en lo normal, el bicarbonato está disminuido y el CO2 también está disminuido. Entonces tenemos este desequilibrio compensado. Lo mismo sucede con la alcalosis respiratoria. Un aumento del pH, el CO2 está disminuido por el aumento de la ventilación. Eso puede suceder por bajo oxígeno en el aire, por ejemplo, hipoxia y altura. Claro, eso nos puede pasar a las personas que recién llegan y aún a nosotros, ¿no? Alturas.
fonebrosis, ¿no? Cuando la persona por alguna razón respira, ¿no? Y tiene ese problema. Entonces, alcalosis respiratoria, pH aumentado, CO2 disminuido, el bicarbonato no ha hecho nada tampoco. Es una alteración descompensada. El bicarbonato empieza a ser eliminado para compensarlo. Entonces tenemos un desequilibrio parcialmente descompensado. Y finalmente, si se logra la compensación por el bicarbonato. Y tenemos una alcalosis respiratoria compensada. Y finalmente tenemos la alcalosis metabólica, pH aumentado, bicarbonato aumentado. El CO2 normal, descompensado el desequilibrio. Ya el CO2 empieza a aumentar para equilibrarlo, aumentar el ácido, entonces tenemos un desequilibrio parcialmente descompensado. Y finalmente, cuando ya el pH se normaliza, entonces tenemos un desequilibrio compensado. Pero miren que las concentraciones tanto de CO2 como de carbonato están alterados, están modificados, pero en concordancia para corregir el pH. ¿Cierto? Listo, muy bien. Y acá sí utilizo el ejemplo que el mismo autor nos da, ¿no? Cuando se habla de un desequilibrio hidroelectrolítico, se da el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Nombre, bueno, nos ponen él. Claro, ¿y eso qué significa? O es una acidosis o una alcalosis. Ese es el nombre. El apellido paterno, si es respiratoria o metabólica. Y el apellido materno, si está descompensada, parcialmente descompensada o está compensada. Hasta allí debemos llegar. ¿Listo? Muy bien, un poco de ejercicio. ¿De qué se trata esto? El pH está aumentando. Ya de uno no vaya a salir. ¿Qué cosa es? Alcalosis. Ya está alcalosis. Ahora me falta el apellido paterno. Respiratorio o respiratorio, si es respiratorio o metabólico. Ya. ¿Cómo? A ver, solo tengo el CO2 disminuido. Ya. ¿Qué cosa viene a ser? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. El bicarbonato no ha hecho nada. Entonces es una alcalosis respiratoria descompensada. Sí, la chunta. Ya, porfa. Ya, rápido nomás. El nombre. Listo ya. Muy bien, ahora, ¿cómo derivamos esto acá? Ya estamos con una acidosis. ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque el bicarbonato está disminuido. ¿Y qué cosa está haciendo el pulmón? Tratando de disminuir el CO2, ¿no es cierto? Es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Metabólica, parcialmente descompensada. Listo, cachuntar. Ya, con esto ya son médicos internistas. Ya, un puntito más. Que ya no tiene que ver. Si ustedes han notado cuando nos han puesto esto, ya, ¿qué hay de medio raro aquí?
salta a primera vista, solo que ustedes están intoxicados con lo que anteriormente hemos dicho. Y claro, hay una burbujita. Entonces ya, por algo el autor lo pone, ¿no? Aquí. Aniunca. ¿Qué caso es eso? Claro, hasta el momento no hemos dicho nada. Pero cuando hay una acidosis metabólica, hay que saber un poco el origen de esa acidosis metabólica. Y hay que saberla diferenciar. Entonces, este aniunca se utiliza. Traducido en castellano, ¿qué cosa es? Ya, pero tiene otro nombrecito con el cual se le conoce. La diferencia también es brecha. La brecha aniónica. Y eso es lo que vamos a dar unas cuantas palabras porque ya no estamos más. Es la brecha aniónica o aniónica. Esto se mide, claro, también en sangre arterial, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso se mide en el plasma. Representa las concentraciones de aniones no medidos. Concentración de aniones no medidos. Esto está de locos. Claro, me pide la concentración de algo que no he medido. Eso nos está pidiendo. Pues si tenemos concentración de aniones no medidos. Ya que uno dice, pero ¿de qué se trata esto? En plasma hay sustancias, ¿no? Las hemos ido nombrando, fosfatos, sulfatos, proteínas, ácidos orgánicos, que están ahí. Y todos ellos representan, porque tienen carga aniónica, son aniones, concentración de aniones. Pero en la práctica casi no se les pide, excepto que uno lo pida directamente, ¿no? Entonces ya no serían no medidos, ya serían medidos. Pero usualmente cuando uno hace gasometría en sangre, no pide eso, pero tiene que calcular, ¿no? Entonces, de ahí es lo que se dice la brecha aniónica. Ahora bien, esto se utiliza cuando hay acidosis metabólica para diferenciar o hacer diferenciación de la acidosis metabólica. No se aplica para las otras alteraciones. Ahora bien, la acidosis metabólica, ¿por qué puede ser? Por dos razones. Una, porque los hidrogeniones aumentan. Ya, listo. Pero también puede ser porque el bicarbonato disminuye. Entonces, por las dos razones podemos tener acidosis metabólica. Y hay que diferenciarlo. Ahora bien, esta brecha aniónica nos señala la diferencia que hay entre los cationes y los aniones a nivel del plasma. Se trabaja con los de mayor concentración, pero para eso antes veamos. En plasma hay cationes y hay aniones. ¿Quiénes están como cationes? Obviamente el sodio, que es de mayor cantidad. Luego está el potasio, el calcio y el magnesio. El sodio en 142 miliequivalentes, el potasio en 4, el calcio en 5 y el magnesio en 3. Total de cationes 154. Aniones. El cloro, de hecho, es el mayor, 106 miliequivalentes. Le sigue el bicarbonato, 24. Proteínas, 16. Ácidos orgánicos, 6. Fosfato, 1.5. Sulfato, 0.5. Si sumamos, todos nos dan 154. Entonces el organismo está en una electroneutralidad. Estamos bien, ¿cierto? Pero cuando uno pide o está midiendo la brecha aniónica, lo hace tomando en cuenta solo los cationes y aniones de mayor concentración. Y es más, solo se pide esos tres. Por parte de los cationes se pide o se presenta la concentración del sodio, que son de 142 miliequivalentes, y en caso de los aniones
se mide el cloro y el bicarbonato. Nada más. Los demás no se miden, excepto que uno los pida específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Está en electroneutralidad. Entendemos que aniones y cationes están en equilibrio, pero solo pedimos cationes y aniones comunes, o más comunes. Catión nos dan el dato de sodio, 142 mil equivalentes. Listo. Y nos dan el dato de cloro, 106, y el de bicarbonato, 24. Nada más nos dan. Acá tenemos 142. Acá ¿cuánto de cationes? Acá ¿cuánto tenemos? 106 más 24, 130. ¿Cuánto es la diferencia? 12. Esa es la brecha. Esa es la brecha. ¿Listo? De esta brecha estamos hablando. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Con lo que dijimos, ¿no? Los cationes aniones. La brecha aniónica es la diferencia entre 142, que es el sodio, menos la suma del bicarbonato y el cloro. Y nos da 12. La brecha aniónica es 12. El rango va de 12 a 16. Ese es el rango, 12 a 16. Pero se menciona como 12, ¿no? Debería ser, digamos, como 10. Muy bien. Y aquí tenemos la brecha aniónica. La brecha aniónica puede disminuir como aumentar. Y volvemos a nuestro tema, ¿no? En una acidosis metabólica puede suceder que la acidosis sea porque aumentó el hidrogenio o disminuyó el bicarbonato. Queremos saber la diferencia. ¿A qué se debe? Nos vamos a saltar todo lo demás porque ya no es tiempo y nos vamos al rollo de las manos. ¿Qué sucedió acá? Miren acá, ¿qué ha pasado? El bicarbonato ha disminuido. ¿No es cierto? Entonces ya no tenemos 24, tenemos 12. ¿Cuánto es la brecha aniónica? 24. Ha aumentado la brecha aniónica. ¿Y se debe a qué? A que se perdió bicarbonato. Claro, se perdió bicarbonato. Si tenemos una acidosis metabólica y no hemos perdido bicarbonato, no ha disminuido el bicarbonato, ¿a qué se debe la acidosis? Échenle la culpa al cloro. Claro, porque él es el que bajó, pero el bicarbonato se mantuvo. Y entonces todo eso hizo que bajara. La brecha aniónica aumentó. Entonces, resumiendo, bueno, estas son las que se llaman las causas por las cuales hay una acidosis con brecha aniónica aumentada. El metanol es un otro consumo, la uremia, los diabéticos, la cetoacidosis, el paraldehído, la isomercida, la acidosis láctica. ¿Cuándo hay acidosis láctica? Claro, un ejercicio no extremo, agotador. Podemos entrar en una acidosis, sí, y sería con disminución del bicarbonato, con aumento con bicarbonato normal. Disminución del bicarbonato, que está siendo utilizado. Claro, ¿por qué puede haber disminución del bicarbonato? Por dos razones. O lo pierde, ¿no es cierto? Lo puede perder. El riñón no funciona y el bicarbonato está perdiéndose. ¿O cuál es la otra razón? Que se está utilizando.
se está utilizando, por eso el bicarbonato disminuye. El bicarbonato disminuye, entonces, porque se utiliza para neutralizar un ácido o porque se está perdiendo. Eso también hay que tomar en cuenta. Listo, entonces, la brecha aniónica podemos evaluarla de la siguiente manera. Con un consumo de bicarbonato, porque se está utilizando, la brecha aniónica aumenta con cloro normal. Cuando hay pérdida de bicarbonato, la brecha aniónica aumenta, pero el cloro este está mal. Al contrario, también se equivocó. La voy a despedir en ese lugar. Sí, es al revés. Ya, ahora sí. Esto es lo que debía hacer. Listo. Una acidosis metabólica con consumo de bicarbonato, la brecha aniónica aumenta, pero el cloro está normal. Una acidosis metabólica con pérdida de bicarbonato, la brecha aniónica está normal. El cloro es el que está disminuyendo. Es lo que sucede. ¿Se entiende? No. Hay que interpretar. 2 minutos para interpretar. Ya, alguien. Debemos considerar lo siguiente. Esta es la brecha aniónica. El cloro y el bicarbonato, si están normales, la brecha aniónica es normal. Claro, puede ser normal. Dicho, muy bien. Si la brecha aniónica disminuye, significa que uno de ellos está mal. Puede haber disminuido el bicarbonato, la brecha aniónica aumenta. Acá disminuye el bicarbonato. Pero puede ser que el bicarbonato esté bien, normal, pero el cloro disminuye. Y la brecha aniónica aumenta. ¿Ahí se perdió bicarbonato? No. ¿Qué se perdió? Cloro. Y la brecha aumenta. ¿Cierto? Listo. Muy bien. El siguiente paso es que uno nos está diciendo bicarbonato disminuye acidosis metabólica. Compensada, descompensada. O parcialmente compensada. Descompensada. Claro, está descompensada. ¿No es cierto? Pero si tengo que el bicarbonato está normal, la brecha aniónica aumenta. El cloro es el que está disminuido y por eso que la brecha aniónica me resulta. ¿Es acidosis metabólica? No, porque el bicarbonato lo tengo normal. ¿Se dan cuenta? El que me falló fue el cloro. El cloro se puede perder por una diarrea, por ejemplo. ¿Sí? Claro, y el bicarbonato también se puede perder. Pero el organismo hizo la compensación y entonces el bicarbonato se mantiene en su nivel. Y ya no tengo acidosis metabólica. La acidosis ha sido compensada. ¿Sí? Sí, ya, muy bien. Otra vez, pero ya no hay, porque ya es racional. Marquen esto y para la siguiente.
siguiente clase, que es el miércoles antes de empezar la otra parte, me dan la explicación de esto. Todo lo que hemos venido diciendo, o sea, hay algo que sí también quiero mencionar. Hasta ahora lo único que nos está interesando de hablar de la brecha aniónica es porque nos interesa el bicarbonato, porque eso es nuestro tema, y nada más. Pero resulta que la brecha aniónica puede aumentar o disminuir por los cationes y aniones no medidos. Ellos también lo alteran, acordémonos. Ellos pueden alterarse, y por lo tanto la brecha aniónica también alterarse. Pero eso lo van a hacer en medicina interna. No es nuestro tema, porque yo solo me dedico a acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria, nada más. No me meto con las otras cosas. Los residuos y el electrolítico, todo está mal para la medicina interna o para la fisiopatología. Listo, hasta aquí quedamos.